Una familia pobre heredó la mansión abandonada de Kenny Rogers, pensando que simplemente la limpiarían y comenzarían una nueva vida. Pero cuando descubrieron una bóveda subterránea, oculta con más de $200 millones, aparecieron personas peligrosas dispuestas a hacer cualquier cosa para recuperar esa fortuna. Suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde qué país nos ves. La madrugada en el viejo dúplex de Atlanta no traía alivio alguno. Era apenas un respiro tibio antes de que la realidad volviera con todo su peso sobre los hombros, cansados de los Robinson. La luz pálida que entraba por la persiana rota solo lograba revelar la crudeza de un hogar que hacía tiempo había dejado de ser un refugio. Las paredes húmedas y desconchadas mostraban manchas oscuras que ningún limpiador barato había conseguido borrar. El aire olía a madera podrida y a aceite rancio impregnado en los rincones de la cocina, y el suelo crujía bajo cada paso, como si se quejara de tener que sostener un día más de lucha silenciosa. El refrigerador, viejo y amarillento, emitía un zumbido intermitente que parecía el suspiro final de una máquina demasiado cansada para seguir. Encima de la pequeña mesa, tambaleante, una montaña de sobres blancos y amarillos coronaba el desorden. Avisos de corte de luz, recordatorios de pago, amenazas de desalojo. Cada sello rojo parecía gritarles que estaban perdiendo la batalla. David Robinson se sentó en el borde del sofá hundido, mirando las puntas desgastadas de sus botas de trabajo. Sus manos, ásperas y llenas de pequeñas cicatrices, temblaban apenas mientras ajustaba los cordones. El dolor en su espalda, profundo y persistente, le atravesó el costado como una cuchillada. Era el mismo que lo acompañaba cada madrugada después de su turno nocturno en los muelles, levantando cajas de un peso que nadie debería cargar por horas interminables. Pero David nunca se quejaba. Sabía que no tenía otra opción. No había dinero para un médico, ni tiempo para descansar. La supervivencia no daba tregua. ¿Papá? La voz dulce interrumpió sus pensamientos. Eli apareció descalzo, arrastrando los pies, con el pijama de superhéroes tan desgastado que los colores parecían fantasmas de sí mismos. Se frotó los ojos y lo miró con esa inocencia, que aún no comprendía la crueldad del mundo. ¿Hoy vamos a desayunar panqueques? David sintió un nudo en la garganta. Ojalá pudiera decir que sí. Ojalá pudiera abrir la despensa sin temer que solo encontrara una lata de frijoles y medio paquete de galletas rancias. Lo levantó con esfuerzo y lo abrazó fuerte, ignorando el pinchazo que subía por su espalda. Quizá mañana, campeón. Papá necesita trabajar un poquito más. El niño asintió con una madurez que no le correspondía a sus 5 años. Está bien. Desde la habitación contigua, Marie se miraba al espejo resquebrajado, apoyado contra la pared. Retorcía un mechón de su cabello una y otra vez, tratando de mantener la compostura. Sus jeans, heredados de una compañera, le quedaban cortos. Los tobillos expuestos eran motivo de burla constante en la escuela. Marie soñaba con ser doctora, con ayudar a otros, con tener la oportunidad que sus padres nunca tuvieron. Pero esos sueños se volvían diminutos cuando recordaba las risas crueles, las miradas esquivas, la pobreza que la seguía como una sombra. En el piso, recostado junto a la litera, Jaden afinaba su vieja guitarra. El instrumento tenía arañazos profundos y pegatinas despellejadas. Las cuerdas desafinadas dolían al oído, pero para él era un tesoro. Cada acorde era una ventana hacia un futuro en el que pudiera subirse a un escenario, aunque la realidad parece que insistiera en cerrarle esa ventana una y otra vez. La pobreza quitaba mucho más que comida. Robaba confianza, sueños y posibilidades. En la cocina, Linda, ya vestida con su uniforme de housekeeping, repasaba mentalmente la lista de habitaciones que debía limpiar ese día. Tenía las manos irritadas, con parches rojizos donde los químicos habían quemado la piel. Revisó el refrigerador por enésima vez, esperando un milagro. No lo encontró. 2 huevos, un poco de leche y un frasco de mantequilla de maní al que solo quedaban restos en las paredes. Cerró la puerta lentamente, como si así pudiera evitar que la frustración explotara dentro de ella. David entró en la cocina. Ella le ofreció una sonrisa cansada. Él le devolvió un beso en la frente. Pequeño, cómplice,
un gesto que decía más que cualquier palabra. «¿La compañía de luz?», susurró él. «Si no pagamos esta semana, nos cortan otra vez». «Lo sé», respondió ella bajito. «Acepté un turno extra hoy. Veremos si alcanza». «Trabajas demasiado». «Tú también». El silencio entre ellos estaba lleno de cosas que ninguno quería decir en voz alta. El desgaste emocional, el miedo constante, la sensación de fracaso. Pero también estaba el amor, fuerte aunque lastimado, que los mantenía unidos cuando todo lo demás intentaba separarlos. Los niños se reunieron en la puerta. Abrazos rápidos, besos apresurados, la rutina de una familia aferrándose a lo poco que tenía. Tomaron el autobús escolar mientras Linda caminaba hacia su jornada interminable en el hotel. David cerró la puerta, respiró hondo y salió para tomar el autobús rumbo a los muelles. Linda regresó sola unas horas después, agotada. Subió las escaleras con pasos arrastrados y al llegar al rellano vio algo en la puerta que la detuvo en seco. Un sobre grueso, de color crema, pegado con cinta. Su primer impulso fue el miedo. ¿Sería el aviso final de desalojo? ¿Sería una amenaza? ¿Un cobro judicial? Con manos temblorosas lo arrancó de la puerta. El papel era caro, distintivo, impensable para algo relacionado con su vida. Abrió el sobre y una carta cayó entre sus dedos. Tuvo que leerla 2 veces para entender. Las palabras parecían imposibles. Era una notificación oficial de un despacho de abogados que representaba la herencia de una mujer llamada Marilyn Brown, recientemente fallecida. Esa mujer la nombraba como única beneficiaria de una propiedad en Fitzgerald, Georgia. Una propiedad que antes había pertenecido a Kenny Rogers. Linda dejó caer el papel sobre el sofá, el corazón golpeándole el pecho. No comprendía, apenas podía respirar. Ella no tenía familia cercana. Sus padres nunca habían hablado de ninguna Marilyn. ¿Por qué alguien la elegiría a ella? ¿Por qué una propiedad? ¿Por qué algo tan grande, tan fuera de proporción con su vida? Los niños llegaron minutos después, rompiendo el silencio con risas y mochilas tiradas al suelo. Notaron el estado de su madre de inmediato. A su alrededor, la carta parecía un objeto mágico o peligroso. Jaden la leyó primero. Se quedó quieto, sorprendido. Marie se llevó las manos a la boca, incrédula. Ellie solo preguntó si ya eran ricos. Linda no pudo responder. No sabía qué eran ahora. Esa noche casi no durmieron. Había incertidumbre, había esperanza, había miedo. Era demasiado. Pero algo había cambiado. Por primera vez en mucho tiempo, sentían que quizá el destino los estaba mirando. Sin embargo, en la calle oscura frente al dúplex, un coche permaneció estacionado. Un hombre dentro observaba la ventana encendida. No sonreía, pero sus ojos brillaban con una mezcla peligrosa de interés y paciencia. Tenía en la mano un trozo del sobre que había arrancado del basurero. Había leído el nombre del abogado, la dirección del despacho, y eso era suficiente. «Perfecto», murmuró con voz grave. «Ellos me llevarán directo a lo que busco». Nadie dentro del dúplex sabía que esa noche marcaba el comienzo de algo inmenso. Ni sabían que la herencia de una mujer desconocida y de un cantante legendario era un regalo envenenado para quienes no estaban preparados. Tampoco sabían que alguien ya había puesto los ojos en ellos, observando cada paso que darían a partir de ahora. Pero ese primer sobre había caído sobre la mesa como si fuera una chispa. Algo profundo, terrible y maravilloso comenzaba a moverse en su destino. Y no había vuelta atrás. A la mañana siguiente, el ambiente dentro del dúplex era distinto, aunque nadie lo decía en voz alta. Había una tensión eléctrica, una mezcla de ilusión contenida y un miedo profundo a que todo resultara un error, un malentendido, un mal sueño. Linda había hablado por teléfono con el abogado al amanecer, confirmando la cita para visitar la propiedad en Fitzgerald. Su voz todavía temblaba cuando colgó. A pesar del cansancio y del caos que los rodeaba, había un brillo nuevo en sus ojos, algo que ni la pobreza ni las noches de incertidumbre habían logrado apagar por completo. David la observó en silencio mientras se preparaba para salir. En su pecho también había esperanza, pero una esperanza vigilante, como un animal desconfiado que no sabía si debía acercarse o huir. Los niños estaban aún más emocionados. Marie se preguntaba si habría un jardín,
si tendría su propio cuarto, o si finalmente podría caminar por un pasillo sin que se rieran de su ropa. Jaden imaginaba que quizá habría un estudio o algún recuerdo musical del artista, algo que pudiera inspirarlo. Él, por su parte, estaba convencido de que la casa sería tan grande como las de sus dibujos animados, con escaleras infinitas y habitaciones que parecían castillos. El viaje fue largo y cansado. Metieron sus pocas pertenencias en bolsas desgastadas y llenaron el viejo coche familiar. El motor tosió al encender, como si protestara por tener que recorrer tantos kilómetros. Aún así, avanzaron. Al dejar atrás la ciudad, los edificios dieron paso a grandes extensiones de campos, bosques y carreteras solitarias que parecían no tener fin. El cambio de paisaje afectó a todos. El aire se volvió más limpio, la luz más intensa y los sonidos menos agresivos que los de la ciudad. El silencio del campo los envolvía como un presagio. Los niños hablaban sin parar, haciendo preguntas que Linda y David no sabían responder. ¿Por qué Marilyn los había elegido? ¿Por qué nadie les había dicho que tenían familia? ¿Por qué, entre millones de personas, esa herencia había caído justo sobre ellos? Ninguna respuesta parecía lógica, pero aún así seguían adelante, movidos por la curiosidad, por la posibilidad de una vida diferente, por la incertidumbre que ya había empezado a transformarse en destino. Cuando finalmente el GPS indicó que faltaban pocos minutos para llegar, un extraño silencio cayó sobre todos. Parecía que incluso los árboles junto al camino se habían quedado quietos, observando. La carretera se angostó entre hileras de pinos inmensos que filtraban el sol en haces dorados. Había señales de no pasar, carteles viejos y un aire de abandono que contrastaba con la grandeza intemporal del lugar. Entonces vieron la entrada. Unos enormes portones de hierro se alzaban frente a ellos, cubiertos de óxido y enredaderas que parecían querer tragárselos por completo. La maleza había crecido tanto que apenas dejaba ver el diseño ornamental que alguna vez había sido símbolo de riqueza. David salió del coche y empujó uno de los portones. El chirrido fue tan fuerte que Ellie se tapó los oídos. Era como el lamento de una bestia dormida, obligada a despertar. La camioneta avanzó lentamente por un sendero cubierto de hojas secas. La propiedad parecía interminable. Había árboles caídos, arbustos creciendo sin control, y un silencio espeso que hacía que cualquier pequeño ruido resonara más de lo normal. El aire se volvió más frío. Linda sintió un escalofrío recorrerle los brazos, y entonces el bosque se abrió, revelando la mansión. El impacto visual fue inmediato. Una estructura inmensa, de estilo clásico sureño, se alzaba frente a ellos como un gigante dormido. Tenía columnas arquitectónicas dignas de una época más elegante, balcones amplios y ventanas altas que alguna vez reflejaron luz y vida. Pero ahora todo estaba cubierto de polvo, humedad y abandono. La pintura de la fachada se desprendía en láminas. Algunas ventanas estaban rotas, y una fuente enorme en el patio delantero parecía una tumba de hojas muertas. Un balcón del segundo piso estaba inclinado de manera peligrosa, y la maleza rodeaba el lugar como si quisiera protegerlo de intrusos. El coche se detuvo. Nadie habló de inmediato. No sabían si debían sentirse afortunados o aterrados. «¡Mamá! ¡Es enorme!», susurró Marie, agarrando la mano de Linda. «Sí», respondió ella, sin poder apartar la vista. «Y es nuestro». El viento sopló entre las ramas, moviendo las cortinas de una ventana rota en el segundo piso. Por un instante, Linda creyó ver una sombra moverse dentro. Parpadeó. Cuando miró de nuevo, no había nada. Quizás solo era un juego de luz. Quizás solo era su nerviosismo hablando. Entraron al vestíbulo empujando una puerta de madera que costó trabajo abrir. El interior era aún más impresionante que el exterior, pero también más inquietante. Un enorme candelabro colgaba del techo, torcido y cubierto de polvo. Telas blancas cubrían los muebles como si fueran fantasmas quietos, esperando despertar. Cada paso de los Robinson resonaba en el suelo de madera, amplificando la sensación de vacío. La mansión tenía un aire extraño, como si aún guardara los últimos suspiros de quienes la habitaron. En las paredes colgaban cuadros descoloridos. Algunos estaban torcidos, otros casi caídos. Pero dos llamaron especialmente la atención. Uno mostraba a Kenny Rogers, con su característica sonrisa y su guitarra en manos, casi como si estuviera a punto de cantar.
El otro retrato era el de una mujer de piel oscura, mirada serena y profundamente inteligente. Llevaba un vestido sencillo, pero su presencia imponía respeto. Abajo, la placa decía, Marilyn Brown, administradora del patrimonio. Linda se acercó al retrato de Marilyn. Sintió un extraño tirón en el pecho, como si la vida de esa mujer desconocida estuviera ligada a la suya de una forma misteriosa. No pudo evitar preguntarse cuánto sabía Marilyn de ella. ¿Por qué la había elegido? ¿Qué había visto en una familia tan destruida como la suya? Mientras exploraban las habitaciones, un sonido súbito interrumpió todo. Un golpe seco proveniente del piso superior. Ellie chilló y se aferró a David. Marie retrocedió y Jaden se quedó inmóvil, mirando hacia la escalera que subía a la oscuridad. Probablemente la casa asentándose, murmuró Linda, aunque incluso ella sabía que no sonaba convincente. Siguieron avanzando, más cautelosos. En un despacho pequeño, sobre un escritorio antiguo cubierto de polvo, encontraron un sobre blanco perfectamente limpio, como si alguien lo hubiera colocado allí recientemente. Tenía escrito con letra elegante, para Linda Robinson. Linda lo abrió con el corazón latiéndole fuerte. Era una carta breve pero inquietante. Marilyn explicaba que, si estaban leyendo eso, significaba que ella ya no estaba viva, que había dejado no solo la mansión, sino secretos que debían encontrar. La frase que más los estremeció fue, busquen donde la música nunca descansó. Allí encontrarán su libertad. El silencio que siguió fue pesado. Jaden lo hizo el primero en reaccionar. Miró a su alrededor, como si pudiera adivinar la intención detrás de esas palabras. Entonces, como si el destino quisiera darle una pista, un leve sonido se escuchó desde más allá del pasillo, como un roce suave sobre una cuerda de guitarra. Todos se quedaron quietos. ¿Escucharon eso?, preguntó Jaden con la respiración contenida. Antes de que alguien respondiera, una puerta del segundo piso se cerró de golpe, con un estruendo seco que retumbó en toda la casa. El miedo recorrió a la familia entera. David tomó a Ellie en brazos y Linda instintivamente reunió a los otros dos junto a ella. El día afuera empezaba a oscurecer. Un velo gris cubría el cielo, haciendo que el interior de la mansión pareciera aún más siniestro. La familia decidió que ya habían visto suficiente por un día. Regresaron a la camioneta, sin querer admitirlo, pero sintiendo claramente que el lugar los observaba, como si la casa misma estuviera viva y respirando. Cuando se alejaron y cerraron los portones detrás de ellos, nadie de los Robinson notó la silueta que se asomó detrás de una ventana en el segundo piso, quieta, vigilante. Tampoco vieron al hombre que, oculto entre los árboles, observó cómo el coche abandonaba la propiedad. Sus labios se curvaron en una sonrisa satisfecha. Mañana, murmuró, mañana empezará todo. La mansión se quedó en silencio, aguardando, y la familia Robinson, sin saberlo, había dado el primer paso hacia una verdad enterrada bajo décadas de música, lealtad, traición y oscuridad. La noche en el motel fue corta y llena de inquietud. Aunque estaban demasiado cansados para mantenerse despiertos, nadie logró dormir profundamente. La imagen de la mansión abandonada seguía persiguiéndolos, incluso con los ojos cerrados. Los pasillos silenciosos, los retratos que parecían observarlos, el golpe repentino proveniente del segundo piso y esa sensación indefinible de que la casa ocultaba mucho más que polvo y recuerdos. Linda pasó largo rato mirando el techo, tratando de convencerse de que todo era producto del cansancio, que la mente exageraba cuando el cuerpo estaba agotado, pero algo en el fondo de su pecho le decía que no. Había una verdad allí, enterrada bajo la historia de la propiedad, y tarde o temprano tendrían que enfrentarla. Al amanecer se prepararon para volver a la mansión, esta vez junto al abogado. Linda apenas había probado bocado. David se sentía extraño, como si una parte de él quisiera terminar con todo rápido y otra temiera lo que pudieran encontrar. Los niños, aunque emocionados, estaban más callados que el día anterior. Aún sentían en la piel la tensión del lugar, esa energía amarga e inquietante que se aferraba a las paredes como un susurro antiguo. La camioneta avanzó por el camino de tierra hasta llegar a los portones de hierro. La luz suave del sol de la mañana
Hacía que la propiedad pareciera menos amenazante, pero no lograba borrar la sensación de abandono y misterio. Apenas llegaron al pórtico de entrada, vieron al abogado Richard Gallman esperándolos. Era un hombre alto, de postura recta, pelo gris cuidadosamente peinado y un traje demasiado elegante para un sitio que se estaba cayendo a pedazos. Cuando Linda salió del coche, él se acercó con pasos firmes y una sonrisa cortés, aunque un tanto rígida, como si se encontrara más cómodo en oficinas alfombradas que en un lugar devorado por la naturaleza. Señora Robinson, dijo inclinando ligeramente la cabeza, gracias por venir. Lamento que mis primeras palabras hacia usted sean en circunstancias tan inusuales. Linda estrechó su mano, sintiendo una mezcla de emoción y nerviosismo. David saludó también, mientras los niños observaban todo con cautela. Richard explicó que Marilyn Brown había sido una mujer sumamente reservada, pero muy meticulosa. Había dejado instrucciones claras respecto a su herencia y había insistido en que Linda fuera la única beneficiaria. Linda escuchaba, tratando de absorber cada palabra, aunque lo que más la inquietaba era esa pregunta que nunca desaparecía. ¿Por qué yo? Entraron a la mansión nuevamente, esta vez con la luz del día iluminando los rincones que la tarde anterior habían quedado sumidos en sombras. Aún así, el aire seguía cargado, como si la casa respirara con dificultad y guardara secretos en su pecho. Richard empezó a recorrer las habitaciones, describiendo su historia, mencionando reformas antiguas, la vida de la familia Rogers y el papel fundamental que Marilyn había desempeñado en el funcionamiento de todo. Era evidente que la admiraba, o al menos respetaba profundamente su trabajo. Mientras él hablaba, Jaden se desvió ligeramente hacia el salón donde colgaban los retratos. Se detuvo frente al de Marilyn. Había algo en su expresión que le resultaba familiar, como si transmitiera calma en medio del caos. No podía explicar por qué, pero sentía que esa mujer no era una extraña, que de algún modo sí tenía una conexión con ellos. Cuando Richard se excusó para hacer una llamada, David aprovechó para explorar con más libertad. Caminaron juntos por un recibidor secundario que llevaba hacia otras áreas del primer piso. Pasaron por un comedor gigantesco, con una mesa cubierta de polvo y sillas que parecían haber presenciado innumerables conversaciones importantes. Avanzaron por un pasillo lleno de puertas cerradas, la mayoría bloqueadas o trabadas por el tiempo. Fue entonces cuando lo vieron. Un par de puertas dobles, cubiertas con un material acolchado que inmediatamente llamó la atención de Jaden. Se acercó, tocó el panel y sintió la textura del aislamiento acústico. «Creo que es esto», murmuró con los ojos encendidos de curiosidad. «La sala donde la música nunca descansó», como decía la carta. David empujó una de las puertas y entraron en un espacio diferente a todo lo demás. La sala estaba casi intacta, como si el tiempo hubiera pasado alrededor de ella sin tocarla. Era un estudio de grabación completo, con paneles acústicos, micrófonos, instrumentos y una cabina de sonido separada por un gran ventanal. A pesar del polvo, se notaba que había sido un lugar muy usado, un templo para la creación musical. Jaden se acercó al piano eléctrico, levantó la tapa de las teclas y tocó una suavemente. El sonido resonó, débil pero claro. No había electricidad activada, y sin embargo aquella nota se prolongó con un eco extraño que los dejó tensos. Un latido más tarde, los altavoces en la pared crepitaron y una voz suave, desgastada y familiar surgió de ellos. Era Kenny Rogers, cantando apenas un par de palabras, como un fragmento de una grabación antigua atrapada en el sistema. Marie retrocedió sobresaltada. Ellie se pegó a Linda, temblando. Incluso David sintió cómo un escalofrío le recorría la espalda. Jaden, sin embargo, dio un paso hacia adelante, con el corazón palpitándole en las sienes. No sabía si debía sentir miedo o admiración. «¿Cómo es posible?», susurró Linda, sin atreverse a tocar nada. Mientras observaban la sala en silencio, Jaden notó una irregularidad en la pared cercana a donde colgaban varias guitarras. Era casi imperceptible, una línea fina que no debería estar allí. Se acercó con cautela y al presionar con los dedos la superficie acolchada, sintió algo ceder. Llamó al resto de la familia y David examinó el área más de cerca. Encontró un pequeño botón, oculto bajo una solapa de tela. Estaba oxidado,
pero aún podía leerse una inscripción borrosa. Keep the music alive. David miró a Linda. Ella asintió, sin estar segura de nada, pero sintiendo que era el camino que debían seguir. Entonces presionó el botón. El sonido mecánico que siguió fue profundo y áspero, como si una maquinaria olvidada despertara abruptamente. La pared entera vibró, se deslizó lentamente hacia un lado y dejó al descubierto un ascensor industrial, metálico, estrecho y oscuro. Las luces parpadearon, como si intentaran decidir si seguir vivas o apagarse definitivamente. «Esto ya es demasiado», dijo Marie, agarrando la mano de su madre. «Mamá, no quiero bajar». Linda la abrazó, pero sabía que no podían retroceder. La carta de Marilyn había sido clara, y todo apuntaba a que ese ascensor conducía al corazón del misterio. Subieron todos, con David sosteniendo a Eli y Jaden iluminando con la linterna del móvil la angosta cabina. Cuando la puerta se cerró, el sonido metálico se amplificó con un eco inquietante. Bajaron varios metros, tal vez más de los que imaginaban que podían existir bajo la mansión. El aire comenzó a volverse más frío. Un zumbido tenue acompañaba el descenso, y entre ese zumbido de vez en cuando se colaba un susurro musical. Al detenerse, la puerta se abrió sola. La sala a la que llegaron parecía un archivo gigantesco. Había estanterías llenas de cintas, discos, carpetas, instrumentos cuidadosamente guardados. Cada objeto parecía contar una parte desconocida de la historia de aquellos artistas. Linda avanzó hacia una mesa en el centro de la sala, donde encontró otro sobre con su nombre escrito. Lo abrió sin vacilar, sintiendo que ya no podía volver atrás. En la carta Marilyn le hablaba directamente, explicándole que ese no era solo un lugar de recuerdos, sino un refugio para verdades que nunca salieron a la luz. Le advertía que la propiedad contenía algo que mucha gente deseaba ocultar, algo que podía cambiarlo todo. «No confíes en nadie», decía la última línea. «Hay un segundo nivel, y cuando llegues a él, entenderás por qué». Un ruido repentino interrumpió la lectura. El ascensor, sin que nadie lo hubiera tocado, se cerró y subió a toda velocidad. Desde arriba se escuchó un golpe, como si algo pesado hubiera sido arrastrado frente a la entrada. Segundos después, un sonido rozó el metal, seguido de una carcajada profunda, fría, inhumana. «¡Nos han encerrado!», susurró David. El miedo se apoderó de todos. Sabían que no estaban solos. Sabían que alguien había estado observándolos desde el principio. Y ahora ese alguien los tenía atrapados bajo tierra, en un lugar donde nadie podía oírlos ni encontrarlos. El silencio se hizo más pesado, casi cortante. Linda apretó la carta contra su pecho y miró a su familia. Sabía que, por más terrorífico que fuera ese descenso hacia lo desconocido, no tenían otra opción más que seguir adelante. Lo que comenzó como un simple viaje para reclamar una herencia, acababa de transformarse en una lucha por sobrevivir y descubrir la verdad oculta detrás de la mansión de un ícono de la música. Y aquello apenas comenzaba. El silencio que siguió al ascensor cerrándose por sí solo era tan profundo que parecía tener peso. Una quietud densa rodeó a la familia mientras permanecían inmóviles, como si incluso respirar pudiera despertar algo en las sombras del archivo subterráneo. Las luces parpadeaban con una insistencia inquietante, proyectando sombras que parecían alargarse y contraerse con vida propia. El eco de la carcajada que había descendido por el hueco del ascensor aún resonaba en sus cabezas. Una advertencia sin palabras. No estaban solos allí abajo. Alguien los había estado observando, siguiendo y esperando. Linda sintió como un temblor recorría su cuerpo mientras apretaba la carta de Marilyn contra su pecho. Todas las advertencias que había leído cobraban sentido en ese instante. La herencia no era un regalo. Era una puerta a un secreto tan peligroso que alguien estaba dispuesto a perseguirlos para obtenerlo. Miró a David, cuyos ojos oscuros y tensos reflejaban la misma comprensión. Él rodeó con un brazo a los niños, que se acurrucaban contra él, especialmente Ellie, que ya no trataba de ocultar su llanto silencioso. David se acercó al ascensor y presionó los botones de manera instintiva, aunque sabía que no responderían. No hubo luz, ni sonido, ni siquiera el más mínimo indicio de que el sistema siguiera operativo. Subió la vista hacia el techo metálico, donde el eco de los golpes aún parecía vibrar entre las vigas invisibles del pasadizo.
Tenemos que mantener la calma, dijo con voz baja, aunque firme. No podemos quedarnos aquí esperando a que ese hombre vuelva a bajar. Debemos encontrar otra salida. Lo dijo más para tranquilizar a los demás que por convicción propia. No tenía idea de por dónde empezar a buscar, pero sabía que quedarse quietos solo los convertiría en presas fáciles. Jaden, aunque tembloroso, levantó la linterna del móvil e iluminó la sala. Empezó a recorrer con la luz las estanterías repletas de cintas, papeles, cajas de archivo y grabaciones etiquetadas a mano. Había algo trágico en el contraste entre tanta historia musical y el miedo que ahora los embargaba allí. Pero también había un mensaje oculto. Marilyn había confiado en ellos para descubrir una verdad, y ese legado, por más aterrador que fuera, no podía quedar sepultado bajo la amenaza de un extraño armado. Entonces una voz se escuchó desde un altavoz en la esquina del cuarto, rompiendo la quietud con un crujido seco que hizo que todos se sobresaltaran. Era una voz masculina, calculada y calmada, como si hablara desde una oficina en vez de desde la oscuridad. Señora Robinson, señor Robinson, ya no tienen que esconderse. Sé que están ahí abajo. Los he seguido desde que recibieron la carta. Sabía que tarde o temprano llegarían a este lugar. Me alegra ver que Marilyn fue tan predecible como siempre. La voz hizo que Linda sintiera un frío que no venía del aire acondicionado. El hombre sabía sus nombres, había investigado sobre ellos, había penetrado en su vida sin que lo notaran. No intenten huir, continuó él como si pudiera verlos. El ascensor está bloqueado, y ustedes no tienen idea de los pasadizos de esta casa. Les será imposible encontrar la salida sin mi ayuda. Pero si cooperan, si me entregan lo que busco, podrían salir de aquí. Incluso podrían vivir. El tono con que dijo «vivir» no dejó dudas sobre la amenaza. Marie cubrió su boca para no gritar. Jaden apretó los dientes, sintiéndose impotente. «Todo lo que necesitamos es el acceso al segundo nivel», añadió la voz. «Ese lugar al que solo se entra con una clave que por casualidad ahora ustedes tienen. Entréguenla. No quiero hacerles daño, pero si es necesario, lo haré». El altavoz se apagó con un clic, dejando un silencio aún más opresivo. David sintió la rabia subir por su pecho. Habían sido arrastrados a algo que no entendían, y ahora un extraño los trataba como si fueran criminales solo por recibir una herencia que no habían pedido. Tomó aire profundamente para no gritar. Linda respiró hondo y volvió a mirar la carta de Marilyn. La advertencia volvía a atravesar su mente con claridad. No confíes en nadie. Hay un segundo nivel. Aquello no podía ser casual. Había una razón por la que Marilyn había elegido a Linda y no a otra persona. Y había una razón por la que alguien estaba dispuesto a hacer lo que fuera con tal de conseguir lo que ese segundo nivel escondía. «Debemos encontrar ese segundo nivel antes que él», susurró Linda con convicción. Marilyn quería que llegáramos a él, no que huyéramos. David asintió, compartiendo su determinación. Aunque el miedo seguía ahí, tenía que proteger a su familia, y la única forma de hacerlo era adelantarse a los movimientos del hombre que los perseguía. Comenzaron a explorar el archivo. Pasaron por corredores estrechos entre estanterías altas, llenas de cajas bien organizadas. Las etiquetas hablaban de grabaciones privadas, documentos legales, copias de contratos, versiones inéditas de canciones y objetos de valor sentimental. Todo estaba meticulosamente ordenado, como si alguien hubiera dedicado años a archivar cada detalle de la vida de un artista. Pero no encontraban ninguna salida, ninguna puerta oculta, ningún indicio de otro nivel. Jaden dirigió la luz hacia una esquina más oscura de la sala. Allí vio un símbolo muy discreto en la pared, un pequeño motivo musical, casi como un dibujo ornamental. No parecía tener ninguna función, pero algo en él lo intrigó. Se acercó y lo examinó con cuidado. Era una especie de relieve metálico incrustado en la pared, con forma de nota musical. «Mamá, mira esto», susurró. Linda se acercó y palpó el símbolo. Al presionarlo, ocurrió algo que ninguno esperaba. Las luces se apagaron completamente. Todo se sumió en una oscuridad absoluta. Por unos segundos solo se escuchó la respiración acelerada de los 5. Luego, luces rojas muy tenues comenzaron a encenderse en el suelo, formando una línea que conducía hacia una parte del archivo
que hasta entonces no habían visto. El mensaje era claro: debían seguir esa ruta. Sintiendo el corazón golpeándole en las sienes, David tomó la mano de Linda y luego la de sus hijos. Empezaron a avanzar lentamente, atentos a cualquier sonido. El corredor parecía alargarse sin fin, mientras seguían la línea luminosa que parpadeaba suavemente bajo sus pies. Era como si la casa misma los guiara hacia un secreto enterrado bajo capas de tiempo y silencio. De repente, la línea los condujo hasta una pared lisa e imponente. A primera vista parecía no tener puertas ni grietas, pero al acercarse vieron un panel biométrico incrustado a la derecha. Sobre él, un texto grabado con letras finas rezaba: Acceso autorizado. Marilyn Brown, nivel alfa. Linda tragó saliva. Reconoció el tono autoritario que había leído en la carta. De alguna manera, todo estaba conectado a ella. Sintió un impulso que no entendía, una intuición casi instintiva de que debía intentarlo. Levantó su mano y la colocó sobre el panel. Por un momento temió que nada ocurriera, pero el panel brilló con una luz azul suave y un pitido confirmó lo inesperado. Acceso concedido. La pared metálica se deslizó hacia un lado revelando un corredor más oscuro y angosto que los anteriores, donde la temperatura bajaba unos grados. El aire parecía más denso, como si contuviera secretos demasiado pesados para ser pronunciados. La familia entró, sin imaginar que aquel paso los acercaba no solo al corazón del misterio, sino también a una amenaza que no dejaría de acecharlos. En ese mismo instante, en el piso superior, el hombre que los perseguía se alejaba del ascensor con una sonrisa satisfecha. Había escuchado el ruido del mecanismo que se activaba en el subsuelo. Sabía que estaban avanzando hacia el nivel que él buscaba, y ahora solo tenía que seguirlos. Para los Robinson, sin embargo, no había vuelta atrás. El corredor que se abría frente a ellos era la única ruta posible. La casa los estaba guiando a algo más profundo que cualquier herencia. Una verdad oculta que podría salvarlos o destruirlos. Y mientras avanzaban, la sensación de ser observados se hacía cada vez más fuerte, como si la mansión hubiera cobrado vida de verdad y los vigilara desde cada sombra. El corredor estrecho que se abrió ante ellos parecía más una garganta metálica que un simple pasadizo. El aire estaba quieto, casi inmóvil, como si nadie hubiese respirado allí durante años. La luz tenue que surgía de paneles casi imperceptibles en el techo proyectaba un brillo frío y azulado sobre las paredes lisas, creando sombras que se estiraban detrás de ellos, como si quisieran seguirlos. La familia avanzaba con pasos cautelosos, sintiendo que cada metro recorrido los alejaba de la superficie y los hundía más en una red de secretos diseñada para que solo unos pocos llegaran al final. Ellie se aferraba al cuello de David, escondiendo su rostro en el hombro de su padre. Marie caminaba cerca de Linda, temblando aunque intentaba dominar el miedo para no preocupar aún más al pequeño. Jaden iba delante, con la linterna del móvil temblando entre sus dedos, iluminando apenas lo suficiente para que no tropezaran. David mantenía los dientes apretados, consciente de que detrás de ellos, en algún punto indefinido del complejo, el hombre que los había encerrado seguía sus movimientos. El pasadizo desembocó finalmente en una cámara amplia y circular. Las paredes estaban fabricadas de un material gris, liso y sin juntas, como si hubieran sido moldeadas de una sola pieza. El techo era más alto que en cualquier otra parte del subsuelo, y en el centro de la sala había un pedestal de cristal, iluminado desde abajo por un foco blanco intenso, que hacía que el entorno se sintiera casi quirúrgico. A simple vista, parecía vacío. Pero la sensación que emanaba del lugar no era de vacío, sino de alerta, como si aquello que debería estar allí hubiese sido guardado con tanto celo que su presencia se percibía incluso en ausencia. Linda dio un paso hacia adelante, mirando a su alrededor con una mezcla de admiración e inquietud. Era evidente que ese espacio no tenía nada que ver con el viejo archivo lleno de polvo que habían visto antes. Este lugar era moderno, sofisticado y construido para proteger algo más valioso que simples grabaciones o documentos financieros. Había armarios empotrados, paneles electrónicos apagados y una consola con sensores biométricos que parecían de tecnología militar. Jaden se acercó al pedestal y pasó los dedos por el borde del cristal, sintiendo el frío y la perfección de su superficie.
¿Qué es este lugar?, preguntó él con un hilo de voz. Linda no respondió. No podía. Su mente estaba tratando de unir los fragmentos. La carta de Marilyn, la advertencia, el misterio del segundo nivel y el hombre que los perseguía. Todo indicaba que la mujer que le había dejado la herencia no solo había sido una administradora leal, sino que había tenido acceso a información que no debía caer en manos equivocadas. David caminó por el perímetro de la sala, examinando cada rincón. Sus instintos le gritaban que estaban al borde de descubrir algo que cambiaría por completo su vida. Había en la estructura del lugar un propósito demasiado claro: proteger, ocultar, impedir que aquello almacenado allí fuese encontrado por cualquiera. Y de algún modo, Linda era la clave para acceder a ese corazón escondido. Fue entonces cuando Linda vio sobre uno de los armarios una carpeta delgada, distinta de las demás. Estaba colocada con cuidado, como si hubiese sido dejada allí deliberadamente. La tomó y la abrió. Dentro había una carta escrita de puño y letra de Marilyn. Al ver la familiar caligrafía temblorosa, sintió un escalofrío recorrerle los brazos. «Si estás leyendo esto, Linda», comenzaba, «entonces mis sospechas se han confirmado. No puedo confiar en nadie más. He visto cosas que me perseguían por las noches. Documentos, contratos, acuerdos que nunca debieron firmarse. Y descubrí algo más. Una red de influencias y secretos que mantienen en pie carreras enteras, fortunas y vidas construidas sobre mentiras. Lo que guardo aquí abajo no es dinero ni fama. Es la verdad. Una verdad capaz de derrumbar imperios». Linda tragó saliva. Sus ojos se movieron rápidamente por las líneas de la carta, sintiendo el peso de cada palabra. «Te elegí a ti», continuaba Marilyn, «porque conocí tu historia antes de que tú supieras de mí, porque sé lo que significa soportar el dolor en silencio, porque sé que la justicia es más fuerte cuando nace en el corazón de quienes han sufrido. No quiero que uses lo que hay aquí para destruir, sino para proteger, para asegurarte de que nadie más sea silenciado o manipulado por quienes creen estar por encima de todos». Linda bajó la carta lentamente, con los ojos húmedos. Ahora entendía por qué ella. No se trataba de una casualidad. Marilyn había hecho una elección consciente, confiando en que una mujer que conocía la adversidad sabría qué hacer con una verdad tan peligrosa. Pero antes de que pudiera siquiera compartir su interpretación con sus hijos o con David, un estruendo metálico resonó en el corredor por el que habían llegado. Un golpe seco, seguido de un grito ahogado de frustración. Luego pasos apresurados, brutales, acercándose cada vez más. Marie dio un salto y se colocó detrás de su madre. David apretó los puños y se puso delante de todos, como un muro dispuesto a recibir el impacto de una tormenta. Jaden apagó su linterna para no revelar su posición, aunque la sala estaba lo suficientemente iluminada por los focos del techo como para que fuera inútil. La puerta del fondo se abrió de golpe. Larry entró tambaleándose, respirando entre dientes, con una expresión de ira absoluta dibujada en el rostro. Tenía un brazo colgando torcido, claramente lesionado, pero aún así sujetaba una pistola con la otra mano. Su mirada era la de un depredador que por fin ha alcanzado a su presa. «Sabía que llegarían aquí», escupió con voz ronca. «Ese maldito sistema siempre fue demasiado confiable. Y tú», dijo señalando a Linda, «tú eres la clave, la última pieza que necesitábamos». Detrás de él apareció Emma, nerviosa, con el rostro marcado por el cansancio y la tensión. No tenía arma visible, pero llevaba una pequeña mochila con herramientas que claramente había usado para abrirse paso por el subsuelo. Su mirada, a diferencia de la fría determinación de Lar, revelaba dudas. «Ríndanse», continuó él apuntando con el arma. «Dame la clave, dame lo que Marilyn dejó aquí, y tal vez los deje ir. Tal vez. Pero si se niegan, bueno, no piensen que dudaré». Linda sintió cómo sus piernas temblaban, pero no retrocedió. Tenía a su familia detrás. Tenía las palabras de Marilyn resonando en su pecho. Y también sabía que Lar no tenía intención de dejarlos vivos, incluso si obtenía lo que quería. David dio un paso adelante, intentando ganar tiempo, pero Lar lo amenazó con la pistola sin dudar. «Ni un movimiento más», gruñó.
Entonces, algo inesperado ocurrió. Jaden, desde una posición lateral, vio un pequeño panel en la consola, similar al que había activado en el archivo para revelar el pasadizo. No sabía qué hacía, pero confiaba en su intuición. Con rapidez, presionó el botón. De inmediato, las luces de la sala explotaron en un resplandor blanco cegador que envolvió por completo a los presentes. Larry gritó, cubriéndose el rostro. Emma cayó al suelo, tratando de protegerse los ojos. David aprovechó la distracción para abalanzarse sobre el hombre. El arma salió volando y rebotó contra la pared. Larry lanzó un grito de dolor cuando David lo golpeó en el brazo herido, haciéndolo caer de rodillas. Jaden y Marie corrieron hacia Emma, tratando de detenerla mientras ella luchaba por recuperar su equilibrio. Fue un caos breve pero decisivo. Cuando la luz volvió a la normalidad, Larry yacía en el suelo, retorciéndose de dolor, incapaz de levantarse. Emma estaba acorralada, con Jaden sujetando su mochila y Marie impidiéndole acercarse a la consola. David respiraba agitado, con los nudillos rojos e inflamados, pero de pie, firme, como un escudo. Linda tomó aire y se acercó al pedestal central. No sabía exactamente qué significaba hacerlo, pero sabía que era el momento. Con movimientos seguros, colocó la carta de Marilyn sobre el cristal. Un sensor se activó de inmediato, iluminando el pedestal con una luz azul profunda. La sala vibró ligeramente, como si una maquinaria compleja despertara en las profundidades de la mansión. «¿Qué estás haciendo?», gritó Lar, y con una mezcla de ira y pánico. «No tienes idea de lo que estás activando». Linda lo miró agotada, herida, pero más fuerte que nunca. «Estoy haciendo lo que Marilyn quería», respondió. Y al decirlo, comprendió que había cruzado un umbral del que ya no había retorno. La verdad estaba a punto de salir a la luz, y con ella, todo lo que había permanecido oculto y protegido por años. Y aunque no sabían aún qué consecuencias traería, sabían que habían tomado la decisión correcta. Porque en medio del miedo, del peligro y de la incertidumbre, habían elegido proteger el legado de una mujer que creyó en ellos, habían elegido protegerse entre ellos. Y por primera vez desde que llegó aquel sobre a su puerta, Linda Robinson sintió que estaba cumpliendo un destino que le había sido entregado por una razón mucho más profunda de lo que jamás imaginó. El silencio que siguió a la activación del pedestal fue tan profundo que pareció envolver toda la cámara subterránea, como si incluso las máquinas ocultas en las paredes contuvieran la respiración. Una luz azulada comenzó a expandirse desde la base del cristal, recorriendo lentamente las ranuras invisibles del suelo, iluminando los bordes metálicos del recinto y revelando la complejidad del sistema que Marilyn había dejado oculto bajo la mansión. Todos permanecieron inmóviles, observando cómo la energía se desplazaba como un río sereno hacia las paredes, hasta que una sección del panel frontal se abrió suavemente, mostrando un compartimento interno lleno de carpetas, discos duros encriptados y sobresellados con el nombre de la administradora escrito a mano. Lar, y aún en el suelo, miró con desesperación aquel tesoro de verdades que se le escapaba entre los dedos. Sus ojos reflejaban odio, pero también miedo. Sabía que había perdido. Sabía que la verdad estaba ahora en manos de quienes nunca debieron encontrarla. David lo obligó a mantenerse contra la pared mientras buscaba la manera de salir de ese nivel, sin depender del ascensor. Emma, más derrotada que capturada, ya no ofrecía resistencia. Tenía la mirada baja, los labios temblorosos, y parecía entender que había cruzado una línea de la que no sabía si podía regresar. Tal vez en lo profundo, también sabía que Lar y la había arrastrado a un juego mucho más peligroso de lo que ella estaba preparada para enfrentar. Jaden la vigilaba con firmeza mientras Marie recogía la mochila de herramientas para mantenerla lejos de cualquier intento desesperado de escape. Linda, en cambio, permanecía frente al compartimento, observando los documentos como quien contempla el corazón mismo de un misterio demasiado grande para comprenderlo en un solo instante. Allí dentro había evidencias de contratos manipulados, acuerdos fraudulentos, grabaciones secretas y papeles que mostraban la doble cara de personas que el mundo aplaudía sin saber qué se ocultaba tras sus sonrisas. Había copias de confesiones grabadas, cartas sin enviar,
extractos de cuentas y anotaciones que revelaban una red completa de silencios comprados y amenazas disfrazadas de favores. Marilyn había recogido cada pieza con paciencia, inteligencia y un valor que ahora Linda comprendía en toda su magnitud. Ella sola había protegido ese legado, había soportado la carga de guardarlo, y había confiado que, cuando llegara el momento, Linda sería capaz de elegir correctamente. Con el compartimento lleno de pruebas a la vista, Linda tomó una de las carpetas. No tenía intención de leerla allí, no en ese lugar oscuro, frío e inseguro. Lo que sí sabía era que debía sacar todo de allí, entregarlo a las autoridades y dejar que el peso de la verdad siguiera su curso. La justicia no era venganza ni espectáculo. La justicia era lo que nacía del valor de enfrentar la oscuridad para proteger a quienes no podían hacerlo por sí mismos. Y eso era exactamente lo que Marilyn había querido para ella. En ese momento, un pitido suave sonó en la pared opuesta. Un pequeño panel se iluminó, proyectando un mensaje. Salida de emergencia desbloqueada. Parecía que el sistema había reconocido la apertura del compartimento como una señal final. Una especie de confirmación de que la herencia había sido recibida por la persona correcta. David se acercó de inmediato, observando cómo una puerta oculta se deslizaba hacia un lado, revelando un pasillo ascendente que conducía, según indicaba una flecha luminosa, hacia la superficie. No era el camino que usaba el ascensor, sino un túnel de servicio, probablemente diseñado para situaciones críticas. «Tenemos que irnos ya», advirtió David sin apartar la vista del pasadizo. «No sabemos cuánto tiempo permanecerá abierta la salida». Linda asintió. Guardaron los documentos más importantes en la mochila de Emma, ahora convertida en su aliada involuntaria. A Larry lo obligaron a caminar delante, bajo la vigilancia incansable de David, mientras Jaden sostenía el teléfono en modo linterna. Emma caminaba detrás, obediente, evitando cualquier intento de resistencia. Marie y Ellie avanzaban junto a Linda, aferrándose a ella mientras ascender por el pasillo húmedo y estrecho se volvía complicado. El camino era largo, serpenteante y construido de manera casi clandestina, como si solo quienes conocieran sus detalles pudieran recorrerlo sin perderse. Finalmente, tras varios minutos de ascenso, una compuerta de metal apareció frente a ellos. Era pesada, pero no estaba cerrada con llave. David la abrió con esfuerzo, permitiendo que un soplo de aire cálido y natural entrara en el túnel. Cuando emergieron a la superficie, se encontraron detrás de la mansión, en un punto donde los árboles formaban un muro denso que ocultaba por completo el acceso. Desde allí, la casa parecía un gigante antiguo, aún más impresionante bajo la luz del atardecer. Nadie habría imaginado que debajo de esa estructura deteriorada existía un secreto tan profundo. Pero no estaban solos mucho tiempo. Minutos después, las sirenas policiales llegaron a la propiedad. Alguien, quizá el propio sistema del subsuelo, quizá una señal automática de alerta, o tal vez la llamada que Richard Gallman había hecho al no recibir respuesta de la familia, había conseguido que las autoridades aparecieran. Los agentes detuvieron a Lar y a Emma inmediatamente. La mujer no opuso resistencia. Él, en cambio, gritaba insultos y amenazas mientras lo empujaban contra el coche patrulla, como un animal atrapado que se niega a aceptar la derrota. Pero la derrota ya estaba escrita. La verdad había ganado. Los días siguientes fueron una mezcla de caos, alivio y una claridad que solo llega después de haber sobrevivido a una tormenta. Las autoridades revisaron los documentos, abrieron investigaciones, iniciaron procesos y confirmaron que Marilyn había preservado un paquete de información tan sensible que, de haber caído en manos equivocadas, habría cambiado la historia de muchas personas poderosas. Linda fue llamada para declarar varias veces, pero siempre estuvo acompañada por David y los niños. No querían volver a separarse ni un solo minuto. Cuando todo comenzó a calmarse, llegó el momento de mirar hacia el futuro. La mansión necesitaba reparaciones urgentes, pero ahora nadie quería abandonarla. Ya no la veían como un lugar intimidante, sino como un hogar lleno de posibilidades. Con ayuda de profesionales, la restauración inició. Los techos fueron reforzados, las habitaciones ventiladas, los muros limpiados y el jardín recobró vida.
Incluso la sala de grabación fue restaurada sin perder su esencia original. Y allí, en ese espacio renacido, Jaden grabó su primera canción. Su voz, acompañada por las guitarras que habían pertenecido a un ícono de la música, resonó hasta los corredores más antiguos de la casa, trayéndole a la familia una esperanza que nunca antes habían sentido tan viva. María encontró inspiración entre los documentos de Marilyn y comenzó a diseñar lo que se convertiría en su sueño: un centro de formación musical para niños desfavorecidos, un lugar donde nadie sería juzgado por su ropa ni por su origen. Ellie recuperó su alegría, corriendo por los jardines como si la casa entera fuese su propio reino. David finalmente respiró sin sentir que el peso del mundo se apoyaba en su espalda, mientras Linda se sentía por primera vez en la vida en paz consigo misma. Por las noches, antes de dormir, Linda se detenía frente al retrato de Marilyn en el salón principal. No necesitaba palabras. Bastaba una mirada para entender que la mujer había confiado en ella porque la había visto más fuerte de lo que ella misma se creía. Y ahora, con la mansión viva otra vez, con la verdad liberada y su familia a salvo, Linda sabía que había honrado esa confianza de la única manera posible, siendo fiel a su corazón. Un atardecer, mientras los últimos rayos de luz teñían de oro las columnas restauradas de la mansión, la familia se reunió en la terraza principal. Observaban el horizonte, sintiendo que por fin tenían un hogar donde podían crecer, amar y soñar sin miedo. El pasado había quedado atrás, sellado en los archivos que ahora estaban en manos de la justicia. La oscuridad que una vez rodeó la casa ya no tenía poder sobre ellos, y mientras el sol descendía, la mansión parecía respirar de nuevo, tranquila, orgullosa de sus nuevos guardianes. La vida, por fin, les había hecho justicia. Suscríbete para ver las próximas historias. Mira más videos del canal y comparte este video con tus amigos.